buenos días a todos. Bueno, no sé si se me oye. Bienvenidos al balneario de Archena, una vez más. Vamos a proceder a un acto que es muy simbólico para todos nosotros. Y bueno, como siempre, bienvenida la alcaldesa doña Patricia, autoridades del ayuntamiento y demás, los párrocos de Archena y toda la comitiva que nos va a acompañar en este acto tan bonito. Vale. Hoy nos reunimos a los pies de la ermita de la Virgen de la Salud, con motivo de un evento histórico y profundamente significativo para Archena. La apertura de la cripta, donde descansan los restos mortales de los vizcondes de Rías, cuya memoria honramos hoy, jugaron un papel fundamental en la historia de la Archena y de su balneario, protegiendo la imagen de la Virgen de la Salud en esta misma cripta durante tiempos de inestabilidad. Es un acto de fe de los trabajadores del balneario. Resguardaron la imagen en la cripta asegurando su integridad y continuando con su legado de esperanza y espiritualidad. Al abrir esta cripta no solo rendimos homenaje a los ilustres personajes, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con la preservación de nuestra historia y cultura. Este espacio, que ha permanecido cerrado durante tanto tiempo, nos ofrece una oportunidad única de conectar con nuestras raíces, para aprender y transmitir a las futuras generaciones el respeto de nuestros ancestros. La ermita de la Virgen de la Salud, testigo de innumerables momentos de fe y devoción, se enriquece hoy con este solemne acto. Gracias. En nombre del balneario de Archena, os quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que han trabajado por hacer crecer la devoción de nuestra patrona, la Virgen de la Salud, y de una manera especial a los anderos, que con la cesión del uso de la Virgen de la Salud durante 25 años, se reconoce el esfuerzo realizado durante estos últimos 35 años, cuidando y procesionando a nuestra patrona para hacer crecer la devoción entre los habitantes de Archena. Con respeto y solemnidad, procederemos a abrir la cripta con la esperanza de que este acto nos acerque un poco más a la rica y variada historia de nuestra tierra. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Manuel Enrique Medina Tornero, que nos va a comentar un poco la historia. Gracias. Buenos días a todos. En el ánimo de no cansaros y con la brevedad, solo para situaros un poquito, como decimos aquí, dónde estamos. Estamos delante de la ermita. Antes y anteriormente a esta ermita hubo otra ermita muy pobre de la Virgen de los Remedios, y antes de esa ermita hubo una cueva, en la cripta detrás no se puede ver, en la parte de atrás, que había un ermitaño que fue el que hizo crecer, diríamos, el amor por la Virgen en sus distintas advocaciones que ha tenido a lo largo de la historia. Nombrar a el vizconde de Rías significa que tengamos que hacer una breve referencia a los Bustos. La familia de los Bustos viene a Archena después de la muerte de don Pedro de Llamas y Molina, que muere sin descendencia, y parte de esa herencia le corresponde al marqués de Corbera, señor de Cotillas, cuya relación con Archena simplemente era que era el patrón mayor de la acequia de Alguazas, que regaba parte de sus tierras en Cotillas. No tenía ninguna otra relación con Archena. Cuando hereda, pues se viene a vivir durante un tiempo a donde hoy es el ayuntamiento, a la Casa Grande, que como bien sabéis había sido la casa de la encomienda de la Orden de San Juan. Adquiere el balneario en 1851 en subasta, después de la desamortización de Mendizábal, y la cede a su hermano, don José de Bustos, y Castilla-Portugal, vizconde de Rías. Habían tenido varios hermanos, uno murió y queda otra hermana. El vizconde de Rías es el único de los Bustos, hay que decirlo con cierto dolor a veces, que mostró interés por el balneario, hasta el punto de que cuando llegó y se encontró la casa tal y conforme estaba, decidió iniciar una gran recuperación de la misma, y como no tenía, y perdonad la expresión, ni puñetera idea de nada que tuviera que ver con balneoterapia, se decidió durante casi 2 años a recorrer Europa
de balneario en balneario, tomando nota y sacando sus conclusiones respecto a cómo quería que fuesen después las instalaciones, como así ocurrió. Y una de sus obsesiones, compartida también con su hermano, el marqués de Corbera, y con su madre, que era socia en cierta medida, con un 10% de acciones, era socia, digo acciones por decirlo de una forma coloquial, de que la imagen de la Virgen de la Salud fuese protagonista. De ahí que le encargaran a uno de los grandes, diríamos, no me acuerdo cómo era la imagen, constructores de imagen de ese momento, como era escultores, como era Páramo, como tal. Como bien sabéis, se le encargó el diseño tanto de la primera ermita, esta, pero en una fase, diríamos, muy precaria, puesto que se quedó en obras, y el primer establecimiento termal, así se llamaba, establecimiento termal, no tenía todavía el nombre de las termas, a el arquitecto francés que era íntimo amigo, Ibrigne, íntimo amigo del marqués de Corbera. El marqués de Corbera levanta el balneario hasta convertirlo desde la tercera parte del siglo XIX en el balneario más visitado de España, cota que no ha perdido en ningún momento. Solo daros un detalle: el momento más crítico de los balnearios de España fue tras la Guerra Civil, porque la mayoría de los balnearios fueron ocupados, y como fue también el caso de Archena, pero fue el único balneario que en septiembre de ese año ya tenía bañistas. Poquico, 299, pero ya tenía bañistas, con lo cual esa curva siempre fue en ascenso. Algún otro momento podremos hablar de las fases de la balneoterapia. El marqués de Corbera muere y el vizconde de Rías muere en 1894-1896, son los que están enterrados aquí, y la mujer del segundo también está enterrada aquí. Pensar que la mujer del vizconde de Rías era su sobrina, era hija de su hermano, el marqués de Corbera. Solo tuvieron un hijo, Alfonso de Bustos, y Bustos, este hombre nació en Madrid y murió en Madrid. Yo creo que pisó el balneario en alguna excursión. No le interesaba para nada, era diplomático, era un abogado de prestigio, había estado en la sede, había sido embajador ante la Santa Sede, en México y en muchos lugares. Y tuvo 11 hijos. Cedió la propiedad al hijo primogénito, José Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana, y este terminó de liquidar prácticamente la relación con el balneario, gracias a que se casó con una Perinat y Terry, y su suegra entre 1903 y 1923 le adquirió las propiedades y fue la gran administradora de lo que era entonces el emporio del balneario, con especial interés en el parque, que fue donde se quedaron a residir. Pero todo se dirigía desde Madrid. El balneario estaba regido por administradores interpuestos que solo venían a trabajar aquí durante las temporadas oficiales del balneario. El resto de tiempo se mantenía en Madrid. No obstante, como he dicho al principio, el balneario siempre mantuvo muy alto, diríamos, el número de visita de agüistas a lo largo de la historia. En 1923 se constituye una sociedad anónima con un conjunto de médicos de gran importancia madrileños, entre ellos, por que lo conocéis todos, don Gregorio Marañón, y son los que mantienen un poco vivo hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil, la que había heredado las propiedades, que era la segunda mujer, la primera mujer en este caso, la primera mujer del marqués de Perinat, también se va, huye y deja abandonada la propiedad hasta 1940, que regresa. Esto está en unas condiciones deplorables, aunque los trabajadores siguieron manteniendo, diríamos, el negocio con una administración, insisto, precaria. Al final, como habéis leído en las páginas de información del propio balneario, viene un personaje que será importantísimo en la historia del balneario, que es don Nicasio,
y se interesa por el balneario, alquila, le hace una propuesta de alquiler a la señora de Helio y Gastelu, lo acepta, durante 5 años se alquila el balneario con una opción a compra que queda certificada en torno a los años 50. Y desde ese momento la curva ascendente ha sido extraordinaria, a pesar de los baches, por los que evidentemente todo el tema de la hidroterapia, de la balneoterapia, ha pasado hasta nuestros días, que ese gran despegue fue a partir de 1980. En la cripta nos vamos a encontrar 3 personajes muy conocidos, o más conocidos: el Marqués de Corbera, el Vizconde de Rías y su mujer, luego hay unos niños y luego hay otros familiares colaterales, creo que son 8, creo recordar, de la última vez que yo lo vi, creo que son 8 los que hay, y ya más desconocidos que a partir de ahora pues podrán tener, diríamos, su lugar de privilegio. Poco más, el estilo de la capilla, bien sabéis que es bizantino, es una reconstrucción hecha con mucho cariño por el arquitecto José María Aguilar a partir del año 1980, basado en lo que había hecho el arquitecto anterior, un poco más vasto, y creo que es una obra que siempre permanecerá. La estructura de la plaza no era así. La puerta, veréis que tampoco es la puerta original, la puerta que tiene es la puerta, no sé si lo habéis visto, es la puerta que tenía el primero de los refugios. Don Nicasio siempre tuvo una manía, y era, me han contado, que esto estaba abierto y la gente podía entrar a verlo, pero llegó un momento en que aquello se pasó de la raya y entonces decidió que se cerrara y poner una puerta con más dignidad. La puerta fue utilizar una de las de hierro que se habían hecho durante la Guerra Civil para cerrar el refugio y sustituirla. Si alguno tiene una foto antigua, verá que la puerta que se ve en la foto antigua no tiene nada que ver con la puerta que hay ahora mismo. Y no quiero alargarme más. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días, balneario de Archena, y en representación del mismo, querida Amelia, concejala de Cultura, concejales del equipo de gobierno, presidente de los Anderos, querido José María, párrocos de las iglesias del Corpus y San Juan, querido Juanma y querido Diego, y cronista oficial de la villa, Manolo Medina. Mi felicitación en nombre de Archena por un momento, como muy bien decía Amelia, histórico, la apertura de la cripta, en la que tantos años estamos hablando, pero que gracias al balneario de Archena hoy es una realidad. Y yo me voy a sumar a las palabras que tanto Amelia como esas pinceladas detalladas de Manolo sobre la historia de la cripta y de la propia ermita, pero lo voy a resumir en... al final es un momento histórico porque acogió a la figura de la patrona de Archena, alcaldesa perpetua, por la cual la inmensa mayoría de archeneros y archeneras tenemos una fe y una devoción sin precedentes. Por lo tanto, gracias por seguir sumando a los proyectos de ensalzar a nuestra patrona, al balneario de Archena, y sobre todo con la generosidad que siempre lo hacéis, ya que voy a poner nuevamente en valor esa cesión generosa del balneario de Archena al municipio para seguir con la devoción. La verdad es que, vuelvo a decir, sin precedentes que el municipio tiene por nuestra patrona. Por lo tanto, gracias Amelia, gracias balneario de Archena, por nuevamente pues ahondar nuevamente en nuestra historia, en nuestras raíces, en la fe y en la devoción que encarna esa cripta, y sobre todo también para poner en valor nuevos elementos turísticos para el balneario de Archena, y más de cara a un congreso internacional histórico que tendrá lugar en estas magníficas instalaciones el próximo 21 y 22 de noviembre. Otro de los muchos proyectos en los cuales tanto balneario como la institución del ayuntamiento y el propio municipio llevamos trabajando juntos. De ahí que mi agradecimiento y sobre todo mi felicitación nuevamente por un proyecto que va a sumar mucho más a engrandecer este balneario y también el nombre y el municipio de Archena. Por lo tanto, queda pues inaugurarlo y sobre todo darle la visibilidad y la trascendencia que este momento histórico para Archena y para todos tiene. Muchísimas gracias.
Sí, mira, esta es... Este es el vizconde de Rías y el marqués de Corbera. Aquella es la mujer, es hija y mujer del vizconde de Rías. Y los demás son niños. Y esta es una de las una familia indirecta, son primos, familia indirecta. Y otro de los hijos, hijo del marqués. Y no hay nada más. No hay nada más. Detrás se supone... La pusieron ahí. ¿El qué? La Virgen. Cuando estuvo aquí escondida en la guerra civil. No se sabe. Eso no se sabe. La Virgen se sabe que se fue envuelta en mantas y se tapió la puerta. Se tapió la puerta por dentro, se cerró la puerta de hierro que había y ya está. No estaba en peana. La verdad es que se respetó, no se tocó nadie tocó la ermita. Durante el tiempo de la ocupación del balneario nadie tocó la ermita. Había un acuerdo tácito. Piensa que los trabajadores... La protegieron por prevención, más que por... Sí, fue oportuno, fue por prevención. A alguien se le ocurrió, a la vista de que habían hecho los destrozos en la iglesia de Archena, o sea que no fue antes, todavía no habían llegado aquí el ejército, ni los rusos habían llegado todavía, y alguien dijo, oye, por lo que pueda pasar, la envolvieron en mantas y la dejaron aquí. Se sabe más cuando fue el rescate de cuando se introdujo. Luego ya leyendas, pues todas las que quieran, pero eso eran los datos reales. Y esto debió tener alguna cruz aquí o algo. Sí, es una peana de alguna cruz o algo que tuvo que haber. Sí. Una cruz que fue a China en el mes de mayo, hacía ofrendas de flores. Ah, pues cuando las fiestas se hacían aquí, claro. Es posible, sí. Es posible. Pero vamos, estuvo mucho tiempo abierta, que se podía entrar y no había problema. ¿Decías que detrás había algo más? Sí, detrás se supone que está, diríamos, más bajo, más alto, se supone que está la gruta de lo que dio origen a la anterior ermita. Sí. Hubo un ermitaño aquí durante muchos años que el hombre se dedicaba a pedir y comía de lo que le daban. Entonces, pensar que la gente que venía al balneario no había apenas instalaciones, la gente vivía en carros, vivía en cabañas y no había instalaciones, las pocas instalaciones eran para los militares. Entonces, hasta que se construyó el anterior edificio antes de las termas, pues lógicamente esto era muy perentorio y este hombre tenía ahí y la ermita era una ermita muy pequeñica, muy frágil también, tan frágil que al caerse en una campana que tenía delante se cayó la torre también. Imagínate la construcción que podía ser, ¿no? ¿Esta partida que está grabada? Pues no lo sé. Debe ser de aquella. Debe ser. Eso es una bienvenida, lo tiene que poner ahí. A ver si lo podemos reconstruir cuando lo arreglemos, lo vamos a acercar un poquito y a ver si podemos reconstruir esa Yo conozco a la familia de los vizcondes. De hecho, la vizcondesa de Rías es ahora Casilda Final, que lleva el título, y mi hermano Pablo es un amigo de José María, de un primo, vamos, es tío de ella, porque esa es la tercera generación de los periódicos, pero yo conozco la segunda. A ver si podemos traerles cuando lo tengamos todo para que vean un poco el... Estaría muy bien. Sí. Piensa que ellos fueron bienhechores tanto de las obras de la iglesia. Hay una lápida en la iglesia que ha sido al lado de la Virgen de los Dolores, hay una lápida que recuerda el bien hacer, además de hecho bienhechores, ya te habrás dado cuenta. En este caso Vizconde de Rías, ellos contribuyeron también al anterior cementerio, no el nuevo de ahora, sino el del Corpus Christi, para hacerlo, sobre todo en las epidemias un poco de militares, que aquí traían muchos militares que morían aquí por las heridas de bala, y ellos contribuyeron económicamente a que también se levantara aquel cementerio, ¿no? Y el anterior de hecho se hizo
el anterior, donde está hoy el colegio Miguel Medina, el anterior instituto, ahí había un cementerio, y ese cementerio se levantó gracias a que uno de los Molina, que era emparentado con los Llamas, murió un hijo justo en el momento en el que se decretó que no se podía enterrar nadie más en la iglesia, y hubo que buscar rápido. Se hizo un cementerio provisional en Lope, la falda de Lope, se hizo un cementerio provisional unos cuantos años, y este hombre quería que su hijo, dicen las cartas dirigidas al alcalde, en terreno santo, y entonces contribuyó económicamente para que se hiciera un... Lo que pasa es que Archena creció y el cementerio estaba dentro. Pensar ahora dónde está el cementerio, dónde está el instituto, o sea, dónde está el colegio Miguel Medina, y se comió eso. Tampoco se lo llevaron muy lejos, porque se lo llevaron al Corpus Christi, pero bueno, entonces aquello era huerta y lo pudieron... Y siempre contribuían económicamente. ¿Se dice que se llegaron a unir los dos? No. Lo único que hicieron que fue llevarse los muertos. Los de Lope rescataron a los que pudieron pagárselo, los demás se quedaron en tierra, y los que se pudieron rescatar se llevaron al cementerio del colegio Miguel Medina, y de ahí se llevaron, no a todos, porque eso se murió, se llevaron a Corpus Christi. Y lo mismo que pasó cuando lo del Corpus Christi a principios del siglo XX se abrió el otro, pues muchos se quedaron allí y se fueron perdiendo. Los críos íbamos y jugábamos con los restos, y aquello era lo que era, hasta que se decidió hacer la colonia de la iglesia. La iglesia fue la que decidió hacer la colonia. Porque los cementerios nunca fueron parroquiales, aunque se les permitió recibir el nombre de parroquial, pero nunca se hicieron, sí con los permisos necesarios, pero nunca fueron cementerios parroquiales. Y el del Corpus Christi siempre hubo un conflicto. Al final el ayuntamiento le cedió el terreno, y por eso hay una colonia de viviendas ahí en lo que es el solar del cementerio, de viviendas sociales que se estuvieron pagando a recibos de peseta 30 años, ¿no? Una cosa. Pues muy bien. Muy interesante. Sí, muy interesante. Que lo vaya a decentar un poquillo. Sí, vamos a decentarlo, porque lo vamos a meter en parte de la visita. Con el párroco de la iglesia del Corpus Christi, la Purísima, don Juanma Moreno. Don Juanma, cuéntenos hoy un gran acto que hemos visto para todos los archeneros y archeneras, como es nuestra ermita del balneario, donde estaba guardada la gran patrona. Pues sí, es verdad, esta mañana ha sido un verdadero honor para mí poder participar de este hecho histórico, que es abrir este trozo que ha estado cerrado durante muchos años, y que fue donde se guardó la Virgen de la Salud en la Guerra Civil, para que no sea destruida, y que al tiempo se abrió, la sacaron de ahí intacta, porque no sufrió ningún daño, la liaron en mantas y tal, y entonces ya fue cuando se subió a lo que es la ermita, que fue el sitio donde estuvo guardada, escondida. Pues hoy es un honor poder estar en este hecho histórico de abrir esta capilla, ya como una visita más, como un incentivo más de este balneario y de la parte de la historia de Archena. Yo quería preguntarle, usted que lleva ya tiempo en el pueblo, sobre todo en la gran devoción que tiene la Virgen de la Salud, y ha sido a lo largo de la historia, porque si no llega a ser por el quien escondió a la Virgen, no podríamos tener a nuestra patrona, la Virgen de la Salud. Exactamente, así es. Gracias a esa devoción y a esa fe popular de Archena a la Virgen de la Salud, fue lo que movió a las personas en la Guerra Civil a esconder a esta imagen, para poder recuperarla después como patrona de Archena, pero fue la fe y la devoción a ella lo que movió a esta gente, a esos corazones, de poder guardarla para poder recuperarla después. Pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nos encontramos con el presidente de la Hermandad de Anderos, don José María Gómez. Bueno, José María, ¿qué significa sobre todo para la Hermandad, para el pueblo de Archena? Bueno, abrir esta cripta, donde veíamos justamente en ese cómic que tanto disfrutamos, la historia y por qué tenemos a nuestra patrona aquí en el pueblo de Archena, la Virgen de la Salud. Pues sí, como muy bien dices, tiene su
un día muy importante porque tiene un significado especial. La patrona en la guerra civil, los trabajadores del balneario, como bien sabéis, la metieron aquí para protegerla del destrozo que posteriormente surgió todas las imágenes del pueblo de Archena. Entonces, hoy es un día especial puesto que hemos visto dónde estuvo escondida, cómo se escondió dentro de la cripta mortuoria y tapiaron la parte de fuera para que no entrara nadie y quedara a salvo hasta que terminó la guerra civil. Por eso es un día muy especial y se va a restaurar para que la visite todo aquel que venga al balneario y tenga ocasión de poder ver. Dentro también están los vizcondes de Rías, los restos de los que en el 1850, en la desamortización de Mendizábal, se quedaron con las propiedades del balneario de Archena. Ahí reposan los restos de ellos, bueno, en las lápidas que hay al fondo. Y yo quiero preguntarte aquí qué importancia tiene todo para la hermandad, ¿no? Porque sin esta cripta no estaría la hermandad de la Virgen de la Salud. Correcto. Sin esta cripta yo creo que le hubieran prohibido al pueblo de Archena el tener esta maravillosa imagen que es la Virgen de la Salud. Y entonces, claro, gracias a ella, pues hoy en día disfrutamos todo el pueblo de Archena de la imagen de la Virgen de la Salud. Y hay que decir que gracias también a esta cripta, ¿no? Eso es un ejemplo de la gran devoción y la fe que se le tenía a la Virgen de la Salud desde el inicio, ¿no?, del pueblo de Archena. Sí, por supuesto, puesto que sin ser patrona como no era hasta el año 39, pues se le tenía aquí una fe tremenda a la Virgen de la Salud. Anteriormente en esta ermita, como bien dice en la historia, había otra ermita que la vocación era la Virgen de los Remedios, que también remediaba la enfermedad, o sea, que todo va enfocado salud. Es todo un establecimiento de salud y todo va enfocado a eso, a la salud, al bienestar, a las enfermedades. Y entonces, pues, las vocaciones siempre van en referencia a este establecimiento, que es establecimiento de salud. Muchas gracias, José María. Gracias a vosotros y muchas gracias.